el vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena. Muy buenos días, gracias Gustavo por venir. ¿Qué tal? Buen día. O sea, vos decís, tenían un viernes tranquilo y este viene a molestar. Claro, no, a nosotros siempre lo digo y le digo a los invitados, nos gusta mucho que vengan al estudio, las conversaciones son mucho más ricas, se puede charlar mucho mejor que el teléfono. El teléfono por ahí a veces bloquea un poco, puede ser, nosotros no porque estamos acostumbrados, pero a veces los entrevistados, más allá que tengan una exposición pública, el teléfono ahí viste como que traba, cómo te escuchás, sí. Si hay otra cosa que distrae también al entrevistado desde el otro lado, así que siempre en estudio es mucho mejor. Nos encanta que vengan también a estudio a visitarnos y bueno, y obviamente que... Muy importante en la Angostura, que fue relanzar ese tratado de la región Patagonia como tratado, fue el primero que se hizo después de la reforma constitucional en 1995 en Santa Rosa. Y estaba ahí medio adormecido, y antes de asumir, Nacho lideró la idea de relanzarlo, y se hizo una reunión muy importante en Ushuaia, allá por octubre creo que fue, o un poquito antes, septiembre, en donde confluyeron los gobernadores electos, los gobernadores en ejercicio, algunos iban a ser, o sea, fueron reelectos, como Melella de Tierra del Fuego, y la verdad que ahí se acordó una serie de 10 puntos: hidrógeno verde, pasos, corredores bioceánicos, tema pesca, tema hidrocarburos convencionales, cuencas maduras, etcétera, etcétera. Y bueno, y ayer se firmaron los documentos que reformulan ese tratado, crea ahí una presidencia pro tempore de cada gobernador para poder darle más agilidad. Y además estos días ha demostrado la importancia de ese bloque patagónico. Claro, fuerte, ¿no? obviamente el tema del DNU, ¿no? El DNU, el capítulo pesquero, que la verdad que era, perdón, no del DNU, sino de la ley ómnibus, que era, bueno, muy perjudicial para la región, para la industria pesquera. Así que me parece, y ayer un poco el foco estuvo en el tema de los hidrocarburos, defender esa potestad que tienen las provincias, también desde la reforma constitucional, de ser como dueñas del recurso, tomar las decisiones, ¿no? Mira, ya que empezamos por ese lado, en este nuevo, ¿cómo se le denomina a esta unión de gobernadores? ¿O un tratado? Bueno, se le ha dado llamar bloque patagónico. El nombre técnico es el Tratado de la Patagonia, porque la reforma del 94, la reforma constitucional, puso ahí un nuevo actor en el federalismo argentino, entre las provincias y el Estado federal, la posibilidad de que las provincias acuerden la constitución de regiones. El Norte Grande, por ejemplo, lo hizo y le dio mucha manija en los últimos tiempos, pero en la Patagonia medio que venía cada gobernador, cada provincia por su lado. Y hay más peso para negociar y para, claro, para gestionar. Más peso. Ahí tenés un bloque. De hecho, en lo que se firmó ayer está previsto la creación del Foro de Legisladores Nacionales Patagónicos. Como institucionalizar de alguna manera todo esto. Exacto, ¿no? Y ahí tenés 30. Nosotros tenemos cada provincia 5 diputados, frente a los 70 de Buenos Aires, claro. Creo que son 18 de Santa Fe, 19 de Córdoba. Es otro volumen. Es otro volumen, porque ahí, y además en una Cámara tan fragmentada, un bloque de 30 es importante. Ni hablar en el Senado. En el Senado todas las provincias tienen la misma representación, ahí son 18 senadores, así que es una iniciativa muy importante y la verdad que ha ganado mucha visibilidad. Y además, lo que quería como por ahí destacar, que en este bloque... nuestro gobernador tiene un gran protagonismo y es quizás quien ha logrado, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de pesca, en esta negociación a nivel nacional. Sí, ha tenido el liderazgo, eso está clarísimo. Y bueno, y eso está muy bien. Y la iniciativa de juntar a las partes en ese bloque o en nuestras provincias, digamos, tenés toda la variedad, ¿no? de representación, desde partidos provinciales, desde claro, no es gobernadores lo que le contamos a la audiencia, que no es un bloque de un posicionamiento político, sino es un bloque de gobernadores que hay algunos que son de un espacio político y otros que son de otro. Exacto, digamos, más del justicialismo más clásico, de partidos provinciales quizá de un origen filo-justicialista, como el caso de Claudio Vidal en Santa Cruz, partidos provinciales como en el caso de Neuquén o Río Negro,
el caso nuestro, que venimos de Juntos por el Cambio, pero demostrando que se puede articular acuerdos, porque la prioridad tiene que estar puesta en defender los intereses y los derechos de las provincias patagónicas, por encima de cualquier diferencia política. Me parece que eso es lo importante. Gustavo, ya estamos en receso legislativo, pero ya se ha determinado fecha para sesiones extraordinarias. El gobernador convocó a sesiones al periodo de extraordinarias entre el 10 de enero y el 31 de enero. Sacó el decreto hace 2 días. Y en función de eso, ayer la comisión de receso, y bueno, en mi caso como presidente, definimos que va a haber 2 sesiones. En principio puede haber más, porque se puede ampliar el temario y también se puede ampliar el periodo, que van a ser el lunes 22 y el viernes 26 de enero. ¿Y cuáles son los temas principales que se van a tratar? Bueno, los temas están ahí enumerados en el decreto. Tal vez el más importante, el que el gobernador ha definido como prioritario, es el que tiene que ver con la educación. La ley está intitulada, que todavía no ha tenido ingreso, entiendo que va a entrar hoy o el lunes, Ley de Profesionalidad Docente. Apunta a priorizar la formación y garantizar los días de clase, ¿no? Y ahí hay una serie de mecanismos que yo no quiero adelantar, porque es más, va a haber una convocatoria muy importante, social, más allá del tratamiento legislativo, para que quede de manifiesto un compromiso que trascienda cualquier diferencia partidaria, sectorial, geográfica, de que las clases arranquen como corresponde en marzo, y además que se cumplan los días de clase. Entonces, quizás ahí hay un gran problema que tiene que ver no solamente con una discusión salarial, que siempre las paritarias deberían empezar mucho antes y siempre están muy cerca de la fecha de inicio de clases. Entonces, hace años que venimos, creo que desde el 2018, que venimos con inicios de clases interrumpidos, ¿no? O que no es en la fecha indicada, y que tiene que ver también, obviamente, con las escuelas, las cuestiones edilicias, el Estado, ¿no? Realmente el no mantenimiento de esas escuelas en el tiempo establecido, ¿no? Tal cual. Sí, son esos 2 factores, y hubo mucho abandono, mucha desidia. Yo participé de la reunión de gabinete el lunes, y la verdad que el ministro de Educación, José Luis Punta, está haciendo un trabajo enorme, de mucho compromiso territorial también, y en ese marco es que ha hecho también un relevamiento de escuelas que están en condiciones, de escuelas que necesitan alguna intervención edilicia, y de escuelas que están muy mal. Bueno, eso se está trabajando, pero me parece a mí que esta idea de hacer una especie de una convocatoria a una gesta, ¿no? Porque la verdad que Argentina el tema de la educación pública la había resuelto en el siglo XIX, fuimos pioneros a nivel mundial en esto. Y lamentablemente en los últimos años hemos tenido que volver a discutir o a revisar un tema que lo teníamos resuelto hace más de 150 años. Bueno, lamentablemente es así, hay que encararlo, y me parece que también es esa convocatoria a que todo el mundo se comprometa a que el objetivo tiene que ser garantizar la educación pública, los chicos en la escuela, que sea de calidad. Y bueno, y ese es uno de los puntos, volviendo a la pregunta, uno de los puntos del temario. Después hay una ley que tiene que ver con garantías de transparencia en la obra pública, que bueno, que todos sabemos este desastre de obras públicas que no se terminan, algunas incluso peor, se pagan los anticipos financieros y ni siquiera arrancan. Tenemos la provincia está plagada de estos ejemplos, ¿no? De obras nacionales y provinciales fundamentalmente, de las que ni noticias. Vienen haciendo un relevamiento de las mismas por acá, por la provincia. Sí, una especie de auditoría. Y bueno, y eso también tiene que ver con institucionalizar legalmente mecanismos de transparencia, de control social, de garantizar la amplia participación en las licitaciones. Exacto, también, ¿no? la libre concurrencia, digamos, porque si no, vos tenés esquemas que facilitan o promueven la cartelización. Y eso hoy no. Además hay mecanismos técnicos para un seguimiento, para una apertura. Bueno, hay varios temas más. Seguramente se ampliará el temario con lo que se firmó ayer en Villa La Angostura, porque eso requiere
de una aprobación por ley en cada Cada provincia. Hay un punto que es un dictamen que hizo la Comisión de Asuntos Constitucionales declarando admisible la segunda denuncia de juicio político que entró en este último tiempo contra un juez del superior, contra Daniel Weiss. Bueno, son varios temas, no recuerdo ahora, pero deben ser 15 temas fáciles. También entre otro de los ejes que estaban desarrollando era la auditoría o controles también de las cooperativas de la provincia, ¿no? Fue como uno de los ejes principales en el comienzo y en el arranque del 2024. Bueno, sí. Eso no es materia de legislativo, pero sí está esa determinación, esa indicación que ha hecho el gobernador, ¿no? Para también, con el tema de las cooperativas, hay una situación en su rol de concesionarias de un servicio de distribución de energía eléctrica, ¿no? Que es uno de los 3 segmentos que tiene el mercado eléctrico: generación, transporte y en el último tramo, la última milla, como dicen los de internet, la distribución. Bueno, ahí no el caso de acá, pero en otras cooperativas, creo que salvo Gaiman y la 16 de octubre, hay una deuda multimillonaria con Camesa, creo que ahora asciende en total a unos 100.000 millones de pesos, ¿no? O sea que hay muchos temas ahí para ver y para saber el origen de semejante deuda, porque la luz a vos te la cobran, digamos. Y en ese componente de una tarifa, uno de los elementos es el insumo, la energía eléctrica que la distribuidora le compra a Camesa, que es como una especie de intermediaria entre los distintos generadores que hay a lo largo y ancho del país y la distribuidora. Claro, y además la situación energética o la emergencia energética que tienen un montón de localidades donde todavía, no sé si tiene que ver tanto con una deuda de las cooperativas, sino de resolver otro tipo de generación de energía en esas localidades, ¿no? Nosotros cubrimos un montón de zonas de nuestra región donde llega Radio Nacional y la cuestión energética es un tema eterno. Claro, bueno, pero esa es otra parte del problema, probablemente más estructural, que es que la gran mayoría de las localidades de Chubut están aisladas del sistema del llamado SADI, que es el sistema argentino de interconexión, es decir, tienen una especie de ciudadanía de segunda, ¿no? Porque no tienen el mismo derecho que tenemos nosotros acá en Comodoro, en Trelew, sino que tienen un sistema de generación aislada, obsoleto, no compatible con estándares ambientales, que sí, ahí lo que ha habido es muchos años de abandono, de no inversión en sistemas de transporte para ir vinculando a esos pueblos con el sistema central. Hubo un avance, hay que decirlo, en el gobierno de Das Neves se hicieron, aprovechando el gas del gasoducto patagónico que viene de Cerro Dragón para acá, se hicieron 2 centrales a gas en Gobernador Costa y en Río Mayo, y desde ahí se hicieron 2 subsistemas de interconexión, ¿no? El de Río Mayo con Senger, Beleiro, Rojas, y el de acá de Costa con José de San Martín, Pico, Valdeaviglione, pero también ahí hubo, en primer lugar, no se le pagaba al generador. El generador terminó tirándole las sales de generación a gas por la cabeza a la provincia por la falta de pago. Claro. Y cuando la provincia se hizo cargo, no hizo mantenimiento, no hizo servicio. Y me acuerdo, allá por enero, febrero del 21, fueron saliendo de servicio todos los motores, hoy funcionan con motores alquilados, es decir, lo poco que se había avanzado se retrocedió. Ahora quiero por ahí profundizar sobre el tema de la intervención del ISIS, ¿no? Y creo que estuviste también charlando hace un ratito con Rosita Contreras, que es gran oyente de Radio Nacional, pero por ahí no quiero dejar pasar en lo que tiene que ver con la cuestión educativa, porque empezamos en un periodo, estamos ahora de descanso, pero acercándonos al inicio de clases, no solamente, bueno, quizás este proyecto de profesionalidad de los docentes, cuestiones de edilicia que lo mencionamos, la cuestión salarial, y también por ahí un tema muy importante es la cuestión del transporte, ¿no? El transporte para aquellas escuelas que sí o sí necesitan que el transporte sea pagado por el Ministerio de Educación, porque el año pasado se suspendió el pago y hubo un montón de meses
que escuelas de Nahuel Pan, que escuelas de Colanconué, de un montón de escuelas donde los chicos de la única forma que tienen para llegar a esa escuela es con ese transporte, y eso se retrasó el pago o no se realizó el pago. Y también es un tema muy importante para la continuidad porque tuvieron que armar una especie de logística muy parecida quizás a lo que fue en el momento de la pandemia, ¿no? De que se le acercaba a los chicos, pero eso también es importante en la continuidad y en el nivel educativo de la provincia. Sí, sí, un tema incluso que yo vi requerimientos, intervenciones de la Defensoría del Pueblo, de la Nación. Pero bueno, es parte de todo lo que hay que revisar, y lo que me consta es que está trabajando mucho el ministro de Educación, ¿no? Para poder también eficientizar los recursos. Claro. Porque a veces también justamente se llegan a esas situaciones de insuficiencia por decisiones que no tienen una lógica desde el punto de vista de la racionalidad de la inversión de los recursos públicos, que hay que partir de la base y asumir que son escasos. Claro, obviamente. Entonces tenemos que optimizar eso, ¿no? Y de esa manera poder garantizar esas prestaciones básicas. Pero Punta está trabajando muchísimo desde antes de asumir en toda esa larguísima transición, y lo que es más importante no es que le cuentan estos temas, es que él los conoce, porque cada vez que uno le llama para transmitir, porque vos recorrés y te transmiten, bueno, claro, este problema con la calefacción de tal escuela, esto con el tema del transporte, vos lo llamás para decirle y él ya está en tema, ya lo conoce. Y eso creo que para un funcionario público, cuando venimos de tanto, porque yo recorro mucho la provincia, y hay lugares, estuve en Sengar, por ejemplo, el fin de semana pasado, y me decían, bueno, acá que no viene un gobernador, vicegobernador, ministro, más de 10 años, te decían. Una cosa increíble. Sí. Yo, como habitante de la zona sur, por ejemplo, voy mucho a Río Mayo, y cuando fue esto que te comentaba recién de la salida de servicio de los motores, la gente desesperada, porque se les pudría los alimentos, los comerciantes, la mercadería, no fue nadie, no apareció el ministro nunca. Y me parece que eso, no es que eso te va a resolver por sí solo el problema, pero si vos estás desapegado, si no tenés ni idea de lo que pasa, si no tenés un confronte directo con esa realidad, mucho menos te vas a esforzar por solucionarla. Así que yo creo que las cosas no se van a resolver de un día para otro, claro, pero se está muy encima de los temas. Ahí quiero traer, bueno, justo tocabas el tema de las poblaciones de diferentes lugares de la provincia, y hay un eje central en la radio pública que tiene que ver con el pedido, las quejas en muchos casos, que tienen que ver con la conectividad en la provincia en general. La conectividad tomada como aquella ruta, aquel fluir de los pobladores, pobladoras, productores, turismo incluido mucho en este lugar, las rutas, el estado de las rutas en cada una de la meseta patagónica también, y una cuestión central, sobre todo también para las poblaciones y aquellos que quieren brindar servicios o prestaciones turísticas también, que es la conectividad, llamemos internet en este caso, pero son dos puntos centrales todo el tiempo aquí en la radio pública, en este lugar, de recibir estas quejas, estas inquietudes con año tras año. ¿Va a ser una temática de ustedes como ejecutivo también para este año? Sí, bueno, el tema de la conectividad incluso para la ruralidad. Total, ¿no? Básicamente eso. La gente de campo te dice, a veces el primer planteo de un trabajador para aceptar un trabajo, la pregunta es, ¿hay conectividad? Lo cual es lógico, porque eso es vinculación con su familia. Trabajo también, propiamente dicho. Y además, por supuesto, para los emprendimientos turísticos y demás. Y eso, bueno, eso es inversión, ¿no? Es un tema que depende más del Estado Nacional. Se ha avanzado algo, porque hoy vos tenés 4G en localidades que antes no lo había. Por ejemplo, Sengar, por ejemplo, Sarmiento, que es la sexta ciudad de la provincia y hasta hace, no sé, 3 años no lo había. Pero bueno, falta muchísimo. Y en las rutas ni hablar. Hay rutas que no es una ruta con pozo, es un pozo con ruta. El tramo Tamariscos-Facundo, por ejemplo, es un desastre. Tengamos en cuenta que por ahí los pobladores la usan diariamente. Nosotros a veces tenemos que ir una vez cada 2 o 3 meses, y ellos diariamente tienen que transitar con lo que implica el auto, la destrucción del auto. Sí. Pero bueno, ahí también el gobernador dio una definición, que es que el gobierno provincial considera la obra pública como un factor de desarrollo, como una inversión.
Pero bueno, también tenés que tener financiamiento. ¿Y cómo colisiona esto de la obra pública con la idea del gobierno nacional también de suspender en algunos casos? Y bueno, son ámbitos de competencia distintos. También es cierto que, por ejemplo, en el tema rutas, las rutas nacionales, la decisión tiene que ser nacional. Bueno, en la medida que se pueda justo mencionaba Tamarisco hace un ratito, es la ruta 40. Pero hay que decirlo también, para ser justos. No es, digamos, lo del gobierno de Milei es una definición, pero que no hay inversión en obra pública es hace... No, me refiero a la definición en sí, ¿no? Sí, para proyectar el futuro. No, lo que quiero decir es que a veces nos empantanamos en discusiones retóricas y la verdad que nos han abandonado en materia de obra pública hace muchísimo tiempo. Fíjate, el aeropuerto de Esquel parado, la ruta 260, que para la zona sur es vital, es el corredor bioceánico que permitiría unir Comodoro con Puerto Chacabuco, es en la parte continental de Sudamérica, donde está más cerca el Atlántico del Pacífico. Se hizo un acto, me acuerdo, en julio del 21, que parecía que se había inaugurado. Son 107 kilómetros entre el Lago Blanco y el enlace con la 40. En realidad era una obra de 20, pero no se hizo ni un metro. Era la foto. Recorte, claro. Y convocaron a intendentes y demás. Es un tema que hay que recuperar, pero para eso también hay que garantizar que no se robe con la obra pública. Por eso la importancia de la ley de transparencia. No queremos robarte más tiempo, Gustavo, pero sí no puedo dejar que te vayas sin que mencionemos el tema de la deuda con el ISIS, la denuncia que hiciste vos en particular. ¿Cómo está ese tema? Ayer justo conversamos con Norma Arvilla, diputada provincial, y ella hacía referencia al punto en el que ellos por lo menos solicitan que se llame a elecciones y que no sea un interventor que fue en algún momento parte del Instituto de Seguridad Social, sino que se llame a elecciones. Tuviste un encuentro improvisado también con Rosita Contreras, que es referente de los jubilados aquí en nuestra región, así que me gustaría por ahí que menciones algo de eso. Y con Norma también, porque estuvimos, no improvisados, sino que estuvimos en legislatura, en reunión, sí. hablando, no sé si ayer o antes de ayer. El sentido de la intervención justamente es para regularizar. El instituto tenía los mandatos vencidos desde el 2018. Empecemos por ahí. O sea, era un directorio de facto. La Constitución provincial establece como mandato supremo que esos recursos los administra representantes del Ejecutivo, pero también elegidos por los activos y los pasivos. O sea que tiene rango constitucional ese mandato. Sin embargo, el gobierno de Arcioni tuvo esa situación de facto durante casi 6 años. Esto es tan escandaloso como que un gobernador se le vence el mandato y sigue siendo gobernador. Digo para poner las cosas, o sea, porque a veces se genera como un escándalo por una intervención. Tuvimos un directorio de facto. ¿La intervención qué sentido tiene? Justamente regularizar institucionalmente, valga la redundancia, el instituto. Es decir, la intervención es para llamar elecciones. Pero vos no podés llamar elecciones de un día para otro. Es imposible porque tenés que depurar los padrones para que justamente después no haya situaciones de irregulares. Tenés que crear una junta electoral que garantice la transparencia de todo ese proceso. Y después, a la luz de las cosas que se van descubriendo, 7.000 millones de pesos en el Banco Galicia, un acuerdo con una entidad sindical de Comodoro para que funcione el instituto, y resulta que le compraron bienes de capital con fondos del instituto, que es decir, fondos de los jubilados, para capitalizar a un tercero, nombramientos por fuera de la ley. Y en el caso que nos ocupa más directamente, nosotros, a poco de asumir, nos encontramos con que el 7 de diciembre, es decir, 2 días antes de que termine la gestión anterior al mandato, llega una intimación del instituto a la legislatura reclamando por una deuda de 137 millones de pesos, ni más ni menos, devengada entre septiembre del 22 y noviembre del 23, a lo cual habría que agregarle diciembre, por los sueldos de noviembre. Así que esa deuda debe ser en realidad de más, y solo de capital, no estoy hablando de intereses. Bueno, cuando nos ponemos a revisar esto, resulta que
en septiembre del 22 se dejó de pagar aportes y contribuciones por un porcentual o por una parte del salario de los trabajadores de legislatura, de acuerdo al convenio colectivo del 803/23, establece en uno de sus artículos que cuando hay aumento de salarios, ese primer aumento no va al bolsillo del trabajador, sino que va a la entidad sindical. Esto lo dice el convenio colectivo. El juicio de valor sobre eso me lo reservo, pero bueno, está en el convenio, está homologado, o sea que eso hay que cumplirlo. Ahora, ¿cómo se cumplía con eso históricamente? Como lo dice la ley, vos primero retenés los aportes que deben ir al instituto y el saldo es lo que mandás a la entidad sindical. Claro. Ahí, de la nada, en septiembre del 22, aparece un dictamen legal, no de un abogado de legislatura, sino de un abogado de la comisión paritaria, que no tiene, es un absurdo total ese dictamen, es escandaloso, digamos, jurídicamente hablando, que dice no, como este dinero no va al bolsillo del trabajador, no tiene que contribuir. Sí tiene que contribuir, porque es salario que por decisión de un convenio no va al trabajador. Entonces, esos fondos fueron a la entidad sindical y no a donde tenían que ir, que era la caja, y se fue generando esta deuda. Eso le perjudica a los jubilados, perjudica a la obra social, porque después cuando falta plata para prestaciones es porque quizá en el volumen total del Estado no es mucha plata, ¿no? Pero si vos empezás a sumar de acá, de allá, de más allá, eso también explica por qué hay problemas después para las prestaciones. Claro. Y además perjudica a los jubilados. La legislatura, hay 161 jubilados de legislatura que tenían, en función de la movilidad, que cobrar la parte proporcional de ese aumento. Nunca lo cobraron. Y nunca lo cobraron. Se le fueron quedando. Así que bueno, eso ahora está en un proceso de auditoría con representantes de legislatura y del ISIS para certificar bien cuál es la deuda. Y después, bueno, justo estaba hablando recién antes de entrar con el fiscal de Estado, porque van a tener que pagarlo los responsables. No le vamos a cargar al erario público, claro, pagar eso. Gustavo, gracias por venir aquí hasta los estudios de Radio Nacional. Ojalá sigamos teniendo así más encuentros en nuestra ciudad. Seguramente quedan muchísimos temas por tratar, pero bueno, tenemos todavía mucho por compartir. ¿Y llegaron algunos mensajes? Hay mensajes para leer. Se los pasamos directamente. Y queda la conversación fuera del micrófono anterior para otra cuestión que tiene que ver con su lado famoso. Las similitudes. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con el vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena. Esto es Parador 9. Estamos hasta las 11:45.